Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Matthew 16, verse 13. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por ahí dejémoslo ahorita. Padre, gracias por tu palabra bendita, edificativa. Señor, te pido que en este día unja mis labios, unja mi ser, y me des la capacidad de predicar un mensaje que venga a poner devoción en nosotros, a poner entrega y amor hacia ti, Dios mío. Que tu palabra venga a ser el pan eficaz para la bendición y alimentación de cada uno de nosotros, y que los principios que expliquemos y expongamos sean relevantes y que tenga interés en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido y te ruego que me uses y que me permitas poner el don que has puesto en mí con libertad y con sabiduría para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús lo pido, amén y amén. Siéntense, hermanos. Tolérenme un poco, quiero predicar. Quizás no hable mucho, pero tolérenme un poco en cuanto al tiempo. Pero lo que voy a decir en este día, hermanos, la intención que tengo yo y el Espíritu Santo primero es de que la iglesia tenga una actitud muy devota o mucha devoción para el personaje más grande del universo. Nosotros tenemos el privilegio de predicar y de hablar del personaje más importante en la historia de la raza humana, que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Qué privilegio que unos labios mortales como los míos puedan hablar de Jesús. Tengo ese privilegio y usted también lo tiene el privilegio de hablar de Jesús. Nosotros nos podemos preguntar qué hacía o qué hizo Jesús para ser tan importante. Y aparece en la tierra creando cierta confusión, pero mucha gente lo seguía. La Biblia dice que cuando él llegaba por las calles, la gente lo seguía, de tal manera que un chaparrito se subió a un árbol porque lo quería ver, porque no podía de otra manera, y que también una mujer lo tocó de atrás porque no podía de otra manera acercarse a él. También la Biblia dice que cuando llegaba a las casas se llenaban, de tal manera que hicieron un hoyo en una para bajar. Y eso es que no repartían ni tarjetas de recomendación, ni de presentación, ni hacía propaganda. A él lo seguía la gente de todas maneras. Nos preguntamos qué tenía este personaje, qué era él. Y la Biblia nos habla de que, la Biblia dice de él que él hablaba como nadie nunca habló, y que hablaba con la autoridad más que la de los fariseos y de los saduceos. Tenía una autoridad con la que hablaba, y detrás de esa humildad que tenía se escondía el verdadero Hijo de Dios. Y detrás de la pobreza aparente había la realeza del reino de Dios, o Dios mismo. Y detrás de esa actitud para la gente confusa, para algunos de ellos o de sus contemporáneos, se escondía el verdadero Mesías del Señor. Ahí estaba el personaje más grande de la historia. Y usted va a entender los principios que voy hablando, porque sé y desearía que usted se fuera enamorado de Cristo en este día. Ahora, si usted mira, nosotros los hombres, y digo los hombres porque somos mortales, a veces tratamos y nos esforzamos de mostrarnos excelente por los títulos, por la forma de hablar, por lo enigmático que somos, por lo tremendo que hablamos. Pero uno solo es excelente, y es el Hijo de Dios. Se llama Jesús. A nosotros no se nos dijo Hosana, nosotros éramos los burritos, nos iba el sentado, aleluya, allá cuando entró en Jerusalén. Él es el excelente. Y mire, toda la grandeza
grandeza de los hombres a medida que usted lo va conociendo a los hombres, porque nosotros somos apariencia a veces, pero a medida que la gente conoce a alguien más cercana y más familiarmente, la grandeza de los hombres disminuye. Escuche lo que le voy a decir, pero a medida que usted conoce a Jesús, su gloria aumenta y su santidad se vuelve más fuerte, porque Él es soberano y es lindo para nosotros y le aprendemos a amar más. Eso va, la grandeza humana se va haciendo más pequeña, pero su grandeza se va haciendo más grande. Todos nosotros los hombres, hermanos, no podemos compararnos con el Hijo de Dios. Todo hombre, por importante que sea en la historia, en cualquier contexto de la historia, por muy grande que sea, sucumben ante la presencia de este único personaje llamado Jesús. A este hombre llamado Jesús, que no tuvo ni secretarias, ni oficinas, ni riquezas, y hermano, que era sencillo. Este hombre demostró cambiar los corazones de los hombres y transformarlos y hacerlos nacer de nuevo. Era la capacidad que él tenía, y por eso trato de hablarles, hermano, en una manera que nosotros llegamos a enamorarnos de él, de tal manera que vayamos contentos y alabándoles para cuando salgamos para la casa. En el contexto que se está hablando, hermano, Jesús está con sus discípulos, los reúne y está con ellos, ha hablado con ellos por casi 3 años, platica con ellos, y a él le interesaba, porque él tenía 6 meses aproximadamente para que fuera a la cruz, y le interesaba saber qué pensaban los discípulos de él, a ver qué experiencia habían tenido con él, a ver qué tanto conocían su identidad, y está a punto de hacerles 2 preguntas importantes que también nos las puede hacer a nosotros. Él está conversando, está platicando, quería estar, hermanos, seguro de qué es lo que ellos pensaban de él, aunque él sabía y conocía los corazones de los hombres, y le hace una pregunta. La primera pregunta que le va a hacer es, dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo, es el Hijo del Hombre? La primera pregunta. ¿Por qué Jesús preguntaba eso? Porque el concepto que tenían de Jesús era un poco confuso. La gente, de hecho, le decían que era un loco, que era un endemoniado, decían que era el hijo del carpintero, lo tenían de menos. Aún más, los discípulos mismos estaban confusos en cuanto a él, y él les preguntan, y ustedes les preguntan: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos comienzan y le responden y le dicen: unos dicen que eres Juan el Bautista, posiblemente en comparación por la dotación divina que también Juan tenía. Otros le dicen: eres Elías, tal vez por la pasión que sentía Jesús en su trabajo. Otros que Jeremías, por lo severo en las denuncias y por el dolor que sentía. Y otros dicen: algunos de los profetas, posiblemente del Antiguo Testamento. Pero al hacer una comparación de Jesús, hermano, no hay una comparación real. Jesús no puede compararse con ningún líder humano. No puede compararse ni con Buda, ni con Mohamed, ni con Pablo, ni con María, ni con Pedro, con nadie. Jesús es único. Él es el único. No puede haber comparación. Ningún profeta puede compararse a Jesús. Él es el Hijo de Dios, el verdadero Dios. Él está ahí en el centro, apareciendo, hermanos, para ayudar a los seres humanos. Y entonces Jesús los va confrontando con esta pregunta. Pero la pregunta más importante que le va a lanzar era una pregunta directa al corazón de los propios discípulos, como se la va a hacer a ustedes y me las hace a mí. Cuando Jesús les pregunta, ellos dan sus propias definiciones de lo que conocían, pero Jesús se les queda viendo. Ahora imagínense la reunión de los discípulos con Cristo, cuando Él los voltea a ver cara a cara en sus rostros y dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y ustedes, Bechalón, ¿quiénes dicen que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes en este lugar? Roma lo tenía como un guerrillero. Los fariseos lo tenían como un blasfemo. Los griegos lo tenían como un loco. La sociedad lo rechazaba. Pero había un grupo de gente que le creía a él. Y en ese grupo de gente estamos nosotros en este día. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo de Dios? Ahora, es importante que tenga el correcto concepto de quién es Jesús, porque yo quiero saber de quién voy a testificar. Y yo quiero saber de quién estoy hablando. Usted tiene que conocer a Cristo realmente para que pueda hablar de Cristo, porque como que lo conoce, de otra manera no podría expresarse de él. Y les está cuestionando porque a él le interesaba no las opiniones de los hombres, le interesaba qué piensan sus hijos, qué piensa la iglesia del Shalom del Hijo de Dios. Porque el resultado sería, de la medida del concepto que ustedes tengan del Hijo de Dios, así lo van a querer, así le van a servir, así le van a amar, así se van a consagrar. Depende de lo que piensen que Él es para ustedes. ¿Sabe la razón por la cual la iglesia viene a este lugar y no adora? Porque no conoce a Jesús.
La razón por la cual la iglesia se presenta a este lugar sin ganas de llegar es porque no tiene el correcto concepto y no sabe de la identidad del Hijo de Dios. Y tenemos que conocer quién es el Hijo de Dios para que podamos alabarle y glorificarle. Si usted sabe quién es, usted nunca se debería de quedar callado en este lugar. Debería de darle gloria, alabanza, adoración, aplauso. Puede decirlo con todo el corazón porque lo conoce personalmente. Pero está bien, si usted no lo conoce, quédese callado pues. Pero el que conoce y distingue quién es Jesús y lo que ha hecho por usted, usted sabe a quién vino a alabar en este día. Usted sabe a quién vino a adorar en este día. Y nos hace pensar el hecho de que gente llega y habla de un Cristo que no conoce. Aleluya. Dicen que Cristo está vivo, pero ellos andan como muertos. Un Cristo que no experimentan diariamente. A Cristo se le tiene que experimentar todos los días, en una manera especial, cercana. Ahora, el apóstol Pedro, hermanos, que siempre fue impulsivo por su característica personal. Él hablaba cuando no tenía que hablar a veces, como algunos de los hermanos. Él era muy impulsivo, hablaba, reclamaba, peleaba. Y en esta ocasión el que se adelanta para hablar es Pedro. Y cuando Jesús le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Hermano, era una pregunta penetrante para un grupo de gente que tenía casi 3 años de andar con él. Tenían que saber por lo menos quién era Jesús. De hecho, si usted mira la Biblia, allá por Lucas capítulo 8, la Biblia dice que cuando Jesús, antes de hacer el milagro de la liberación del Gadareno, y Jesús hace otro milagro aparte, le dicen: ¿y quién es este hombre? Ni los mismos discípulos sabían quién era Jesús exactamente. Pero cuando se enfrenta al Gadareno, ¿qué dice el demonio? Tú eres el Hijo de Dios viviente. El demonio conocía más rápido que la gente a Jesús. Y es muy triste que el diablo sepa quién es Jesús y nosotros no sepamos quién es Jesús. Y ahí está, hermano. Y Pedro, hermano, se adelanta a confesar y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Poderosa confesión. Maravillosa confesión. ¿Cuántos pueden decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente en este día? Poderosa declaración. Increíble, poderosa. Le digo por qué. Porque esta declaración viene solo por revelación. Y porque esta declaración salva tu alma. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Una declaración que salva tu alma, que te puede redimir. Y Pedro ahora se atreve a hablarla. Es una declaración que es el fundamento de la iglesia. Voy a tratar de explicar un poquito esto. La iglesia tradicional de la que la mayoría salimos testifica que Pedro, por el hecho que se le dijo que era piedra, es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesús. No hay nadie. Porque si la iglesia estuviera fundada sobre Pedro, ya no existiría. Pero gracias a Dios que Él es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y ahí está fundamentada la iglesia. Por eso más de 2000 años la iglesia ha sido perseguida, acorralada, pero sigue vivita para la gloria del Señor. Porque el fundamento se llama Jesucristo de Nazaret. Él nunca va a perder una batalla. El otro mensaje que predicaremos, vamos a hablar de la iglesia invencible, que va conectado en otros textos. Pero ahí está la iglesia. En esta declaración, Jesús le dice: en la declaración que has hecho, ahí se funda mi iglesia. Pero esta declaración tiene que ser una declaración osada, atrevida, con valor y universal. Ahora le explico por qué le digo esto. Cuando Jesús está en Cesarea era un centro de idolatría en el tiempo antiguo donde se adoraba a Baal. Pero ahí mismo Herodes le había construido un templo de mármol al emperador romano. En otras palabras, si no sabían, el emperador romano era adorado como un divino, como un Dios. Era el divino, se le adoraba. Pero ahí mismo el apóstol Pedro, donde se adoraban otros dioses, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, nosotros tenemos que tener tanto atrevimiento de declarar el señorío de Jesús en esta generación idolátrica y que se está perdiendo. Declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo lo contrario es anticristo. Hoy lo acabo de decir. Todo el que no declara que Jesucristo es el Mesías, según primera de Juan capítulo 2 versículo 22, es anticristo y está controlado por el enemigo. Por eso la iglesia, escuche, cuando usted viene a la iglesia y levanta el nombre del Mesías en alto,
y levanta el nombre de Jesús en alto, algo tiene que pasar. Los demonios se tienen que ir. El poder de Dios se suelta. Podemos declarar el señorío y el mesianazgo de Cristo en la iglesia. Tienes que salirte enamorado de Dios en este día. Aleluya. Y entonces Pedro declara la declaración tremenda, y es una declaración que necesita revelación para que los hombres la puedan recibir. Se los explico de esta manera. Imagínense que Jesús llega y la gente de la alta alcurnia en cuanto a la teología judaica de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, la gente de religión, no sabían quién era Jesús. Nadie supo, lo estaban viendo, lo estaban rechazando, lo estaban maltratando. Sin embargo, había un hombre pobre de allá de Galilea, que Galilea era de una de las áreas más pobres y más despreciadas por los judíos. Un hombre que venía de aquellos lados, de repente hace una declaración que nadie la había podido hacer. Ahora Pedro la recibe y Jesús le dice: mira, Pedro, no te la reveló carne y sangre, es un Padre que está en los cielos. En otras palabras, no la aprendiste en un libro, ni te la enseñó un maestro, ni fue por deducción ni por lógica. Fue una revelación directa del Dios Padre. Y cada uno en este día que es salvo, le damos gracias a Dios porque la revelación directa de la salvación vino por medio de Dios mismo. Si usted, Dios no se le hubiera revelado un día, jamás hubiera podido ser salvo, pero Dios se lo reveló a usted. Por eso, cuando la gente choca con esta declaración, no entiende por qué un hombre pobre, un hombre pescador, un hombre del vulgo, un campesino recibe la revelación. Y Jesús dijo estas palabras en Mateo 11:25: te doy gracias, Padre, y te alabo, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a estos mis pequeñitos. A ustedes, yo no sé si ustedes bendicen el día que el Señor los salvó, pero bendito el día en que Cristo nos salvó, en que nos reveló la verdad del evangelio, porque esto viene solo por revelación. La gente que se mofa del evangelio, que desprecia el evangelio, no ha recibido el toque divino, pero nosotros lo recibimos para la gloria de Dios. Somos salvos por su gracia. Esta revelación nos vino en una forma sobrenatural. Imagínense el intrépido Pedro, que nunca hablaba cosas buenas, ahora dijo una cosa buena. Y mire, y no fue por él, fue que Dios se la reveló. Ahora Dios le revela algo. Esta declaración viene del cielo y es una declaración que nosotros hemos recibido. Mire, vamos a hablar un poquito. Mire, cuando hablamos de Jesús, y voy a tratar de hacerlo, y me perdona si me tomo un poquito de tiempo en esta parte. La Biblia habla de Jesús en todos los libros. En todos los libros habla de Jesús. ¿Cuántos saben eso? Y se lo voy a tratar de decir. La Biblia habla de Jesús para que usted se vaya enamorado de él. En Génesis, Jesús es el creador y es la simiente de la mujer. En Éxodo, él es el libertador y es el cordero pascual. En Levíticos, él es el sacrificio expiatorio. En Números, él es la roca. En Deuteronomio, es el profeta fiel. ¿Estamos bien hasta aquí? Él aparece en todos los libros. En Josué, es el comandante de los ejércitos de Jehová. Aleluya. En Jueces es el libertador divino. En Ruth es el pariente cercano que redime. Aleluya. En Primera de Samuel es el ungido que viene. En Segunda de Samuel es el hijo de David. En Primera y Segunda de Reyes es el rey de reyes. En Primera y Segunda Crónicas es el constructor del templo. En Esdras es el restaurador del templo. En Nehemías es el levantador del templo. En Esther es el que preserva la nación. En Nehemías el que construye la nación. Y usted puede ver la Biblia como aparece. En Job es el redentor viviente. En los salmos son las alabanzas de Israel. En los proverbios es la sabiduría de Dios. Pero aparece la Biblia en todas partes, Jesús. En Eclesiastés es el gran maestro. En Cantares es el elegido entre 10,000. Aleluya. Está aquí, hermano, en este día. En Isaías, escuche, en Isaías es el esposo de la desamparada. Es el siervo sufriente. Es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. En Jeremías es el autor de un nuevo pacto. En Lamentaciones es el varón de dolores. Aleluya. En Daniel, en Ezequiel es la gloria de Dios. En Daniel es el Mesías que viene. En Oseas es el amante de la infiel. En Joel es la promesa de Israel. En Amós es el segador. ¿Están aquí, hermano, todavía? Aparece en todos los libros. En Abdías es el Salvador. En Jonás es el resucitado.
En Miqueas es el legislador de Israel. En Nahum es el vengador. Aleluya, le alaban todavía. Aparece en todos los libros de la Biblia. Aleluya. En Miqueas es el Dios santo. En Sofonías es el Salvador. En Ageo es el deseado de todas las gentes. En Zacarías es el renuevo. Y en Malaquías es el sol de justicia. En todos los libros del Antiguo Testamento. Aleluya. Pero usted pregunta en el Nuevo Testamento. En Mateo, el rey de los judíos. En Marcos es el siervo sufriente. En Lucas es el hijo del hombre. En Juan es el hijo de Dios. En Hechos es el Señor resucitado. En Romanos es la justicia del creyente. Seguimos. Primera Corintios es la suficiencia del creyente. Segunda Corintios es la santificación del creyente. Aleluya. Y ahí la llevamos. Corinto nos habla de él también. Nos habla de lo que el Señor es en esas cartas también. Luego dice Gálatas es el libertador del creyente. Luego en Efesios es la cabeza exaltada de la iglesia. En Filipenses el gozo del creyente. Aleluya. En Colosenses, ¿qué es en Colosenses el Señor? Es la plenitud de la deidad. Luego aparece Primera Tesalonicenses, habla de la gloria del creyente. Primera Tesalonicenses, el consuelo del creyente. Segunda, la gloria del creyente. Luego habla Timoteo de él, que es el recompensador del creyente. Segunda Timoteo, el sustentador del creyente. Y usted va a ver en todos los libros aparece una figura de él. En Filemón es el sustituto. En Hebreos el sumo sacerdote. En Santiago, el dador de la sabiduría. En Primera de Pedro es la roca. En Segunda de Pedro es la promesa preciosa. En Primera de Juan es la vida. En Segunda de Juan es el camino. Y en Tercera de Juan es el camino. Y en Judas es el abogado. Y en Apocalipsis es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto pero que vive por los siglos de los siglos. Él es el Señor. Él es el Dios que aparece en toda la escritura. No nos deberíamos de quedar callados ante el gran Dios que aparece en toda la palabra del Señor. Deberíamos de enamorarnos de Él. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Pregúntese. ¿Quién es el Cristo para usted? Y hay algo increíble aquí. Cuando Pedro descubre quién es Jesús, Jesús le dice: no le digan a nadie quién soy yo. Es increíble, ¿no? Pero aquí la gente dice: díganle que soy yo. ¿Qué pasa? Díganle que me llamo fulano. Díganle que soy yo. Y nos tomamos la posición que no deberíamos de tomar. Pero recuérdanos, hermano, que un título, que una posición social, que el dinero no nos hace más altos. Al único que nosotros deberíamos de levantar en alto es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero hay gente que se quiere robar la gloria, y Dios dice: yo soy Jehová y a otro no le doy mi gloria. Yo no comparto mi gloria. Y de eso se trata. Yo les he contado esta historia que vi en la televisión, que llegó un hombre famoso a un lugar de gente que tenía Alzheimer, y se acercó a uno de estas personas y le dijo: ¿usted sabe quién soy yo? Y le dijo el enfermito: no, pero pregúntale en la oficina, ahí te dicen quién eres, le dijo. Los que no lo agarraron, pues lo van a agarrar después. ¿Quién es Jesús para usted? Le dije que no iba a hablar mucho. ¿Quién es Jesús para usted? Le voy a decir por qué digo esto. Lo que usted piensa de Jesús va a determinar a dónde va a pasar la eternidad. Lo que usted piense, la respuesta que usted dé, determina el destino eterno suyo. En un lado puede terminar en la eternidad con Dios, y en el otro puede terminar en la eternidad con alguien más. Es importante saber entonces quién es Jesús. Y esa es la tristeza que nos causa, que organizamos cultos con la intención de levantar el nombre de Cristo en alto, pero hay gente que llega sin intención de levantar el nombre del Señor en alto. Y la iglesia tiene que congregarse para levantar su nombre en alto, para glorificar el nombre del Señor. Si usted no vino a eso, no vino a nada, vino a eso. Jesús aparece como el centro de la palabra de Dios, y deberíamos de alabarle de esa manera. Así que la pregunta sería: ¿quién es Jesús para usted?
piense quién es Jesús para usted. ¿Qué ha hecho usted de él? Jesús es más que un buen hombre. Es el Hijo del Hombre. Es más que un personaje de la historia. Él es el que sostiene la historia. Es más que un hombre grande. Es el único grande. Es más que un medio de salvación. Es el único Salvador. Glorificado. Él fue glorificado por el Dios el Padre. Reconocido por los ángeles. Adorado por sus santos en Bechalón. Temido por los demonios en el infierno. Yo no sé quién es para usted Jesús, pero para mí es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la cabeza inamovible de la iglesia. Jesús es el Señor para la iglesia, para nosotros. Lo único que nos queda es caer de rodillas y adorarle con todo el corazón. Si Él es el Señor para usted, debería de adorarle con todo el corazón. Debería de clamar delante de Él y exaltarle en gran manera. La Biblia habla en Apocalipsis 4 y 5, dice la Biblia, porque tú eres, dice, con tu sangre nos has salvado. Y dice la Biblia que comienza la adoración en el cielo. Es el Cordero inmolado. A Él sea la gloria, la alabanza, el poder, el reconocimiento, la adoración, porque Él ha sido sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Aleluya. Están aquí, hermanos. Es el centro de la Biblia. Es el centro de nuestras vidas, ¿sí? De nosotros. La pregunta sería, o más bien la exhortación sería: Jesús te dice, me llamas verdad y no me crees. Me llamas mi amado y no me amas. Me llamas mi Dios y no me adoras. Me llamas mi Señor y no me obedeces. Me llamas Salvador y no quieres venir a mí. Está en nosotros. ¿Qué reacción tomamos? Hermano, yo hace rato que estaban cantando los hermanos, estaba pensando en un canto y quería cantarlo con ustedes. Se me metía ese canto en la mente. Decía en mi mente: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y se me metía: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Hermano, es tiempo de que reconozcamos la única autoridad en la iglesia de Jesucristo. Él mismo es el Señor sobre la iglesia, la cabeza eterna de la iglesia. La cabeza de la iglesia no está en el Vaticano, no está en otro lugar, está a la diestra del Padre en los cielos. A Él se merece de adorar y alabar la iglesia del Señor. Deberías de enamorarte de Él. Él es el reconocido y el amado entre los 10,000. Él es el Señor de la iglesia. Y la iglesia debería adorarle y exaltarle, porque Él es el primero y el último, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero que ha resucitado y que vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, y que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor. Por lo tanto, la iglesia debería de alabarle. En el contexto que hablo, hago una especie de introducción para la semana que viene, hablando de la iglesia de Cristo. Hermano, la iglesia de Cristo no es una iglesia desamparada. Es una iglesia poderosa en la palabra por el Espíritu Santo de Dios. Es una iglesia invencible. ¿Por qué? Porque el Señor resucitado mora entre nosotros por medio de su Santo Espíritu. Él está aquí en nuestros medios y Él viene para que levantemos su santo nombre bien en alto. Aleluya. El reto para la iglesia es, y la pregunta es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Lo conoces de veras? Aquí vemos personas, hermanos, posiblemente está pensando ahora mismo en lo que estamos haciendo con nuestra vida. Pero yo le pregunto a usted: ¿qué ha hecho con Jesús? Si Él es su Señor, pues debería de obedecerle. Si Él es tu Dios y Él murió por ti en la cruz, debería de alabarle. Pero hasta eso nos falta adentro de la iglesia. Mire, la intención mía no es incomodar. De hecho, yo le dije al principio que quería que saliéramos más devotos de aquí de la iglesia. Quiero tratar de comunicar un mensaje que nos haga ver a Jesús como lo que es el Señor. Que la iglesia pueda tener esa ternura hacia Él. Que la iglesia pueda enamorarse de Él. Que la iglesia pueda acercarse a Él. Y si algo deberíamos de agradecerle al Señor, que Él nos alcanzó y se nos reveló a nosotros. Por eso Juan dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que lleven mucho fruto. Y el día que Cristo nos salvó a nosotros, bendito día. Yo no sé si usted celebra eso. Bendito día
que se nos reveló la palabra. Mire, hermano, aquí hay, y voy a decir esto sin dar nombres, aquí hay personas que en el pasado pensaron y dijeron que yo predicaba contra ellos con intención mala, pero que ahora son salvos para la gloria de Dios. De hecho, algunos pensaban hacerme un atraco allá afuera. Así le digo la verdad, y me lo dijeron a mí. Mire, pastor, me dijeron, yo creí que cuando usted predicaba la tiraba contra mí. Y yo decía, nomás espero encontrármelo allá afuera, decían. Hermano, la palabra de Dios es la palabra. Y ahora bendecimos el día que Dios nos alcanzó y nos transformó y nos reformó. Ahora sabemos que esta es la verdad del evangelio. No tengo la intención de ofender, pero tengo la intención de exhortar y hablar la verdad del evangelio. Si Jesús es tu Dios, pues ¿por qué no le adoras? Y si es el Señor, ¿por qué no le obedeces? ¿Y por qué no le sirves? ¿Y por qué no nos comportamos como si Jesús está vivo en tu vida? ¿Por qué andamos como gente medio muerta en esta vida cristiana? Es el tiempo de que la iglesia enciende el fuego que se ha apagado y alabe al Dios que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. La iglesia tiene que acercarse a Él y adorarle con todo el corazón. Aleluya. Tal vez quisieran que hablara más, pero lo voy a dejar ahí. Quiero predicar otra semana acerca de la iglesia invencible, la iglesia del Señor. Pero ahora quiero que quede en su corazón esto: ¿qué has hecho de Jesús? ¿Qué has hecho de Jesús? ¿Cómo lo tienes en tu vida? ¿Está gobernando tu corazón? ¿Él es objeto de adoración? ¿Qué has hecho de Él? Póngase de pie conmigo en la iglesia, hermanos. Cuando usted le conoce, usted sabe a quién adora. Y cuando usted le conoce de veras, viene a lo que viene a la iglesia de Dios. No deberíamos de luchar con la gente en la iglesia para que adore a Dios, pero es una realidad que no está a mi alcance, solo al alcance de Dios. Y le digo esto con mucho cariño, hermano, con mucho respeto. Yo estoy viendo toda la gente desde aquí, y yo preferiría tener gente enfrente que adora a Dios que la que no adora a Dios. Me contagia lo bueno. Y si usted viene a la casa de Dios, venga a adorarle. Comunique algo positivo. Haga algo para la gloria del Señor. El enemigo ha enmudecido mucha gente por temor, por incredulidad y porque no han tenido la experiencia de conocer a Jesús. Pero es el tiempo de conocerlo personalmente, de consagrarse a Él, de venir a Él.